Os ofrecemos hoy el primer programa de una nueva serie dedicada a la relación entre arte y pensamiento. Es una propuesta de Rafael Herrera Guillén, que es profesor de filosofía en la UNED. Comenzaremos hablando sobre Manolo Millares, uno de los pintores más importantes de la segunda mitad del siglo XX, no solo en España, sino a nivel internacional. Contamos también en este primer programa con Alfonso de la Torre, que es crítico de arte y experto en la obra de Millares. Muy bienvenido, Alfonso. Gracias a vosotros por la invitación y mi saludo a todos los oyentes y las oyentes de Radio 3 y de estos estupendos programas de la UNED. Bueno, pues me gustaría hacerte una pregunta que para mí, que soy millaresco, se responde sola, pero como esto es un programa de divulgación, ¿por qué Manolo Millares? La mayoría de las preguntas que parecen sencillas carecen de respuestas o sus respuestas no son tan sencillas. Realmente comencé a trabajar la obra de Manolo Millares, a pensar en ella con ocasión de recibir el encargo del catálogo razonado que publicó en 2004 la Fundación Azcona y el Museo Reina Sofía. Fue un encargo que llegaba a través del pliegue del tiempo desde Fernando Zóbel, que había sido quien lo promovió prácticamente a la muerte de Manolo Millares, y desde ese momento en que publico el catálogo razonado de Manolo Millares, pues me vinculo a su obra. Había como un curioso azar, que era que había vivido muy cerca de ese misterioso cementerio civil en donde está enterrado Millares junto a Moreno Galván. Digo misterioso porque en la época de mi infancia entrar a un sitio donde uno se encontraba con epitafios tales como Dios no existe y cosas así era conmocionante para aquella pacata España. Y además de ese encuentro con ciertos nombres singulares que estaban allí una vez que se ocultaron, como le gusta decir a Raval, pues prácticamente desde el año 73, que vi también su primera exposición antológica en un recién estrenado Museo Español de Arte Contemporáneo, toda mi obra ha sido un investigar en torno al quehacer de Manolo Millares. Acabas de hablar de Manolo Millares, de Moreno Galván, de que están enterrados juntos o muy cerca. Me suena que fue una cisión de la propia Elvireta, de la esposa de Manolo Millares, y es algo muy simbólico, ¿no? Que finalmente ambos, Crítico y Manolo, terminen sus días ocultos, como dices tú, que sí. Dijo Raval, habida cuenta del pensamiento, dado que esto es un programa de arte y pensamiento, debido a el carácter y el pensamiento, por así decir, avanzado para su época, de Manolo Millares, ¿no? Que fue verdaderamente alguien muy concienciado, sobre todo con una fijación sobre problemas e intereses que ahora nos parecen evidentes, aunque hay algunos que todavía no lo consideran así, pero como en Manolo Millares está todo en su obra, un pensamiento y una sensibilidad muy firmes sobre temas como el totalitarismo, la guerra civil, la huella que deja en el alma la guerra civil, la huella que deja la violencia en las familias, la memoria sobre lo soterrado, lo que queda debajo, lo que queda bajo nuestros pies si queremos olvidar en las cunetas, ¿no? Entonces creo que esta parte está muy bien representada en algunas de las publicaciones que has hecho, porque quiero decir que si alguno de ustedes, de vosotros, de vosotras, ven un catálogo de Manolo Millares escrito por Alfonso de la Torre, que lo lean, porque no es solo un catálogo, sino que hay también unos textos muy enjundiosos. Me gustaría hablar, hablando de lo subterráneo, de aquello que se oculta, de uno de tus libros, que no es exactamente tuyo, que es el de Memoria de una excavación urbana, de Millares, que me parece una obrita de literatura preciosa. Sí, Memorias de una excavación urbana es un libro que publica Gustavo Gili. Gustavo Gili es el último editor de Millares, es el autor también de la monografía de Moreno Galván, la última en vida, y será el autor también de la última carpeta gráfica editada, y quien publique, ya digo, póstumamente esa Memoria de una excavación urbana, que es realmente un libro muy misterioso, un libro que muestra cómo Millares era no solamente un gran pintor, sino que fue
el artista escritural de aquel tiempo por excelencia. Es muy difícil encontrar, quizás a Saura, pero es muy difícil encontrar otros artistas con esa calidad escritural. Una escritura que ronda algunas de sus carencias literarias, estoy pensando en Dostoyevsky o en Kafka, que rondan su palabra, y está lleno como de misteriosos asertos, entre ellos el propio numérico. Creo recordar que son 47 apuntes, un artista que prácticamente estuvo a punto de cumplir esos años de vida, murió con 46 años, y algunos muy misteriosos, como uno que cito más o menos de memoria, que es como ese deseo de encontrarse pronto enterrado en lo oscuro, y que realmente es una escritura muy, muy, muy conmocionante, y que se ha podido publicar recientemente también en versión inglesa ante la dificultad de su antigua edición. Sí, es una edición inencontrable. ¿A qué edad dices que escribió este, se sabe? Bueno, se publica en el 73, Millares muere en agosto del 72, y son apuntes, por tanto, publicados póstumamente, muy posiblemente recopilados al tiempo que estaba realizando la carpeta Antropofauna, que la edita con Gustavo Gili. Y que parte no le dio tiempo incluso de firmar, ¿no?, esa carpeta. Algunos ejemplares, sí, algunos ¿no? ejemplares. El que dice es el fragmento 47, que tengo aquí tu edición, que es el último, edad que no llega él a cumplir. Es premonitorio, la verdad que es casi autoprofético. Dice Millares en el 47, en realidad todo el mundo lo sabe, mi cuerpo se encuentra a gusto allí, a miles de metros bajo tierra, y pienso que es el sitio del que no debiera salir jamás. Es el que... Sí, a ese me refiero. Sí. A ese me refiero. Silencio es lo que llega después de escuchar eso. Bien, vamos al principio, vamos a las memorias de infancia y juventud. Hay algo misterioso en la obra de Millares, al que considero, no sé qué opinas tú como crítico, un verdadero hijo de Goya. De la misma manera que en Goya casi el negro y los colores oscuros llega al agotamiento expresivo, creo que en Millares todos los tonos del rojo y del negro quedan agotados en su expresividad. Incluso en lo poco que le dio tiempo, hasta en los blancos. Ahora volveremos a lo que quería decir del principio, pero que ya ahora que he ido hacia el blanco, los últimos blancos de Millares, porque quien conoce su obra y quien no lo conoce, lo decimos ahora, hacia el final de la obra de Millares, en la que siempre había predominado una paleta bastante sencilla, especialmente de negros, rojos, hacia el final parece como que va a haber un predominio del blanco. No sabemos muy bien hacia dónde habría ido. Y este blanco se ha interpretado de muchas maneras, o de dos maneras fundamentalmente. Me gustaría saber, no podemos hacer hipótesis, al menos yo no me atrevería, que el blanco que se empezaba a abrir hacia el final de la vida de Millares, ¿qué te sugiere a ti como crítico que conoces su obra, ¿no?, cuando empieza a predominar el blanco frente al negro y el rojo? Primero hay un camino de ida y vuelta, porque hay que decir que otra de las cosas más conmocionantes de Millares es, ya hemos dicho, la brevedad de su vida física, pero también su brevedad de vida como artista. Si pensamos, siempre lo digo, que su camino de artista maduro se produjo entre el año 57, en que su obra está en la Bienal de Sao Paulo, y prácticamente 10, 15 años después llega a su final. Los últimos años pinta menos, y todo sucede en apenas una década. Los primeros cuadros son cuadros de arpillera pura, apenas tocados por la pintura, simplemente las suturas y los agujeros. Esos primeros cuadros del año 57. Se produce el viaje hacia el negro, eso que Daniel Cordier llamó su pintura Hace llamada a la fuerza de la noche, y luego se produce aquello que el poeta França llamó la victoria del blanco. Esa victoria del blanco evidentemente tiene que ver con la llegada de un final. Así lo he interpretado siempre. Me parece que primero, desde lo que podríamos llamar la existencia de una cierta dificultad para la brega con la arpillera, y cada vez los lienzos serán más puros, más esencialistas, menos atacados por el abolondronamiento, las suturas, los cosidos, etcétera, etcétera. Y siempre se ha señalado que un viaje al desierto que hace el matrimonio Millares le enfrenta a Millares en esos años con la soledad de esos grandes paisajes con arena,
la presencia de algunos huesos en las pistas que le hacen fabular con esos personajes que salen del blanco, que son esos que él llama neandertalios o antropofaunas, y realmente todo parece haber sucedido como si Millares tuviera una notoria conciencia de la brevedad del tiempo que portaba con él, ¿no? Él llega a saber el estado de su situación real en algún momento, no por entrar en su vida personal, sino por ver la relación entre su posible estado de ánimo sobre la propia finitud en un sentido existencial, que esto lo podemos tener todos, o verdaderamente conocer su destino físico y existencial, su final médico, ¿no? O sea, él era consciente, sabía de su hacia el final. No, como ha contado recientemente el Viretas Covio en unas conversaciones con Antonio Puente, parece que él había dicho que si alguna tenía una enfermedad terminal que no se le comunicase y su viuda optó por no hacerlo. De hecho, en agosto del 72, él muere el 14 de agosto, él está veraneando con sus hijas y la familia Moreno Galván en el molino de Salas de Arlanza, en donde pasan un verano casi idílico. Lo cuenta Moreno Galván en Triunfo, en un bonito artículo titulado En recuerdo de Manolo Millares. Y además Moreno insiste en eso, en que él era desconocedor de ese final. Bueno, pues como había dicho antes y prometido, vamos al principio. En Memorias de Infancia y Juventud dice, voy a leer al propio Millares, que le dio tiempo, a pesar de su breve vida, pero su intensa labor como pintor, le dio tiempo a escribir unas Memorias de Infancia y Juventud, también que casi es buena parte de su vida, no le dio tiempo a más. Y que además invito a leer porque se leen muy bien. Millares es un gran escritor, aparte de un gran pensador. Yo creo que en Memorias de una excavación y en las Memorias de Infancia y Juventud hay mucho que aprender, sobre todo ahora que se habla o se viene hablando de memoria democrática, memoria histórica. Yo creo que en Memoria de Infancia y Juventud hay mucho donde indagar, mucho de lo que aprender, además de primera mano, y no siempre desde los centros epistémicos o desde los centros de poder tradicionales, sino desde una periferia como Las Palmas, ¿no? Bien, dice: nacimiento en Las Palmas de Gran Canaria, el 17 de febrero de 1926. Lo de haber venido a este mundo en una madrugada de carnaval me parece una simpática ironía que yo agradezco a la casualidad del parto. Pero en honor a la verdad, la fecha no me dio lo que se dice un carácter muy divertido. Tampoco la aporreada vida fue incentivo para ello. Punto y aparte. ¿Cómo era el carácter de Millares, según confiesa de manera indirecta desde el principio? Bueno, ese comienzo es muy bonito ya, es una declaración de que por delante estaba la vida de ese que ha contado siempre su viuda, el hombre que conoció, que se tomaba la vida más en serio. Y ese carácter, en fin, estará marcado pues tanto por, como citaste antes, ese tono dramático de su ser que le lleva a emparentarse efectivamente con Goya. Quizás el primer libro que él ve en la biblioteca familiar es una edición de Espasacalpe de Los Caprichos y los Desastres del año 28. No olvidemos que él está en una familia de intelectuales en donde la historia y el pensamiento tienen un importante peso. Y realmente es un hombre que su ADN estaba marcado por la historia de su tiempo, la historia del pasado, la historia de la Inquisición que su bisabuelo había estudiado y había publicado, y también porque de alguna forma toda la herida de su ser está marcada por esas cosas también que has contado antes, Rafael, que son la posguerra civil, la posguerra mundial, el descubrimiento de los campos de concentración, las horribles imágenes que llegan en ese tiempo a través de las publicaciones sobre la devastadora guerra mundial, la amenaza atómica, la Guerra Fría y en general la hambruna que casi padeció desde niños, y sabemos que su padre, el primer mutilado de paz que conoció en sus palabras, fue exilado a Lanzarote durante los años 30 y que el infante recorre casi en soledad la isla descubriendo un sentimiento de libertad que estaba, sin embargo, con el estigma del exilio. De hecho, Felo Monzón creo que dice en algún momento que fue viendo dibujos de él, dice, cito de memoria ahora, no me acuerdo,
como que le despertaron, que fueron de una gran impresión para él, para cambiar radicalmente. Estamos hablando de un Millares jovencito, en Canarias, y dice que fue ver esos dibujos que fueron determinantes para él, fueron como un despertar, ¿no? Casi a la modernidad, por así decir. Pero si uno lee el texto, quiero decir, por la preocupación y el cruce que ha habido siempre en la obra de Millares entre historia y existencia y biografía. Cuando habla de Felo Monzón, se preocupa muy mucho Millares de decir que fue a casa de los Monzón y allí sus hermanos, los hermanos de Felo Monzón, le enseñaron los dibujos, ¿no?, que le marcaron, pero el tal Felo Monzón, que él todavía no conocía al parecer, estaba en un campo de concentración. Y eso lo dice como de pasada, pero lo dice. Y esto es continuo, ¿no? Sí, realmente la vida de Millares fue un acto de resistencia permanente. Antes ha citado el caso de Moreno Galván, con quien tiene, en fin, algunas correrías que hemos citado, como estar presente en el homenaje a Machado en Collioure, estar presente en los actos de petición de liberación de Moreno, que ha sido encarcelado por dictar, no muy lejos de aquí, una conferencia sobre Manolo Millares. Con Moreno Galván se encuentra haciendo un cartel de la Semana Internacional de la Paz cuando el régimen está celebrando los llamados 25 años de paz. Y en todo momento la memoria de Millares es una memoria, podemos decir, iracunda hacia la realidad que le ha tocado vivir. Por eso algunos de sus primeros personajes son los llamados homúnculos, una especie de seres vapuleados por la historia, suspendidos como crucificados contemporáneos. Además, no solamente es creativo en todos los órdenes literarios, también de pensamiento, de pintura, sino que también el propio concepto de antropofauna es un neologismo suyo, ¿no? Sí. O sea, que también es un creador, porque no solamente se crean conceptos a partir de la literatura, de la filosofía, sino que yo creo que el concepto de antropofauna no necesita una definición, porque el propio Millares, con su obra, ya te está definiendo de una manera inefable, Sí. de una manera que no necesita escritura, qué es un antropofauno. Y además uno, al mirar estas obras, ya se da perfecta cuenta, a poco que resista la mirada de la antropofauna, que también nos interpela, ya se da perfecta cuenta qué tipo de ente es ante lo que está, y que no es una ficción, sino que es una realidad permanente, ¿no? En este sentido creo que la antropofauna no solamente es una genialidad pictórica, sino que es un gran hallazgo conceptual que además pienso que deberíamos nosotros, desde el pensamiento en español, introducir, ¿no? Sí, realmente lo que uno piensa mientras te escucho es que en Millares era muy frecuente el entrar en estado de trance, que es como si le permitiera el acceso a otra realidad, una realidad, podemos decir, superior, en la medida en que se aleja del ras de la tierra. La memoria de una excavación urbana, esos neologismos que citas, ciertas zonas de la escritura que parecen estar atravesadas por una especie de rapto casi místico. Y también en algunos momentos eso que hemos comentado también, que es cuando le hemos visto pintar en dos documentales que existen, uno en 1970, en donde prácticamente entra en trance acuchillando los lienzos y derramando la pintura, y casi se mezcla la sangre porque se hace un corte en el dedo con la pintura, con el agua, en fin, todo en la soledad de su estudio de Hilario Neslava. Pero trance es también otro mítico momento en una película de Alberto Portera en que se convierte en arpillera al encerrarse como una crisálida y coserse delante de la cámara casi sin previo aviso, porque se ve que eso es una especie de accionismo artístico. Realmente Millares tenía como ese deslizamiento hacia zonas de la consciencia o de la inconsciencia que son también como muy singulares. Lo peor de todo es el regreso. Cuesta arriba, estoy leyendo el fragmento 41 de la memoria de una excavación urbana. Lo peor de todo es el regreso. Cuesta arriba, vertical, singladura, porcata estéril. Agotado, sin aliento y ya sin sueño. Tomaba de los somníferos a mi alcance por paliar la desesperanza nocturna. Ella sabía cada vez más y el silencio iba recomiendo su lengua. Una pugna entre razón de sol, reuniones de niños y esas otras cosas que no quería renunciar sin llevarnos al destrozo. Esa casa de salud en las afueras. Si vieras qué bien se está allí,
con sus grandes jardines cortados por setos brillantes de flores y estallidos de verde, y las visitas 2 veces por semana. Me acuerdo de Roberto Schumann y una dulce coronación de muerte. Cito esto porque justamente cuando uno ve estos cortos de Millares, este fragmento, desde luego, es una impresión que uno tiene. De cara a dar a conocer la obra de Millares, se puede ver, están publicados, se pueden ver estos vídeos. Quien quiera ver a Millares en acción y arrobado en su propia creación. Sí, de la película documental 1970, que fue premio en un festival de documentales que hubo en Madrid el año siguiente, en el 71, es posible porque me parece que está colgada en YouTube. Y además se ha hecho como una versión nueva de los sonidos por parte de Joan Gómez Alemany y Josep Lluís Galiana, que han permitido desde la limpieza de impurezas propia de lo que era, en fin, una película ya con muchos años, y también nuevas músicas para esa película. 1966 es más difícil, aunque la Fundación Juan March va a hacer próximamente una exposición de homenaje a Alberto Portera, que es el médico neurólogo amigo de Millares y de muchos artistas, que fue el autor de esa película de 1966 y que próximamente creo que se va a poder ver en la exposición esta de la Fundación Juan March. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, pero nos gustaría saber si sabes si se va a hacer alguna exposición que se pueda acercar la gente a ver sobre Millares, porque ahora al parecer en el Reina Sofía creo que no se puede ver, si no recuerdo mal, y creo que solo había un Millares, o dos, había dos creo, y ahora mismo no se puede ver ningún Millares. Quien esté en Madrid pueden acercarse a Cuenca, quien esté en Cuenca tiene que ver la Capilla Sixtina del Millarismo, que es maravillosa. Pero aquí en España, ¿sabes si se va a hacer alguna exposición a lo largo del 2024? Bueno, hay que decir que el centro millaresco por excelencia es la Fundación Antonio Pérez de Cuenca. Uh-huh. Allí no solamente está esa Capilla Sixtina como tú citas, sino que se han especializado en publicaciones sobre Millares. Allí es fácil encontrar buena parte de esas publicaciones que has citado antes. Y no es un mal lugar. Pensemos que Millares está en Cuenca en 1964, mantuvo casa allí durante aquellos años. Ahí le entrevista Moreno Galván en un bonito artículo que publicó Triunfo llamado Pintores en Cuenca. Y es el lugar. Hay que decir que, como diría Millares, la verdad ante todo, se han celebrado, no celebrado, el aniversario de la muerte de Millares, sus 50 años, lo celebró la Fundación Antonio Pérez con una hermosísima exposición maravillosa que enlazaba la Capilla Sixtina con el origen de Millares, con las primeras pictografías, los primeros agujeros, etcétera, etcétera. Y los curas. Y los curas, efectivamente, sí, los curas que por primera vez se me habían olvidado, los curas sí. O caballos, como decía Millares, para saltar la censura en las cartas con Antonio Pérez. Esa exposición fue una gran exposición numéricamente y demás, y además no tuvo competencia porque lamentablemente no la tuvo. Es decir, otras exposiciones, prefiero no citar lugares, hicieron un cierto deshonor a la patria de Millares, a Canarias. 1926, Las Palmas de Gran Canaria. 2026 debería celebrarse el centenario. No tengo noticia con precisión de próximas exposiciones de Manolo Millares que conmemorarán su centenario. Esperemos que sucedan. Bueno, desde luego desde aquí nos haremos eco. Bueno, no quiero cerrar el programa sin recomendar a los oyentes el libro La atracción del horror de nuestro invitado, Alfonso de la Torre, en el que van a encontrar no solamente aportaciones sobre Millares, obviamente, sino un libro denso, filosófico también en algún punto y poético. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Ha sido un placer personal, intelectual y millaresco charlar contigo. Gracias, también lo ha sido para mí. Muchas gracias por invitarme.
Os ofrecemos hoy el primer programa de una nueva serie dedicada a la relación entre arte y pensamiento. Es una propuesta de Rafael Herrera Guillén, que es profesor de filosofía en la UNED. Comenzaremos hablando sobre Manolo Millares, uno de los pintores más importantes de la segunda mitad del siglo XX, no solo en España, sino a nivel internacional. Contamos también en este primer programa con Alfonso de la Torre, que es crítico de arte y experto en la obra de Millares. Muy bienvenido, Alfonso. Gracias a vosotros por la invitación y mi saludo a todos los oyentes y las oyentes de Radio 3 y de estos estupendos programas de la UNED. Bueno, pues me gustaría hacerte una pregunta que para mí, que soy millaresco, se responde sola, pero como esto es un programa de divulgación, ¿por qué Manolo Millares? La mayoría de las preguntas que parecen sencillas carecen de respuestas o sus respuestas no son tan sencillas. Realmente comencé a trabajar la obra de Manolo Millares, a pensar en ella con ocasión de recibir el encargo del catálogo razonado que publicó en 2004 la Fundación Azcona y el Museo Reina Sofía. Fue un encargo que llegaba a través del pliegue del tiempo desde Fernando Zobel, que había sido quien lo promovió prácticamente a la muerte de Manolo Millares, y desde ese momento en que publico el catálogo razonado de Manolo Millares, pues me vinculo a su obra. Había como un curioso azar, que era que había vivido muy cerca de ese misterioso cementerio civil en donde está enterrado Millares junto a Moreno Galván. Digo misterioso porque en la época de mi infancia entrar a un sitio donde uno se encontraba con epitafios tales como Dios no existe y cosas así era conmocionante para aquella pacata España. Y además de ese encuentro con ciertos nombres singulares que estaban allí una vez que se ocultaron, como le gusta decir a Raval, pues prácticamente desde el año 73, que vi también su primera exposición antológica en un recién estrenado Museo Español de Arte Contemporáneo, toda mi obra ha sido un investigar en torno al quehacer de Manolo Millares. Acabas de hablar de Manolo Millares, de Moreno Galván, de que están enterrados juntos o muy cerca. Me suena que fue una cisión de la propia Elvireta, de la esposa de Manolo Millares, y es algo muy simbólico, ¿no? Que finalmente ambos, Crítico y Manolo, terminen sus días ocultos, como dices tú, que sí dijo Raval. Habida cuenta del pensamiento, dado que esto es un programa de arte y pensamiento, debido a el carácter y el pensamiento, por así decir, avanzado para su época, de Manolo Millares, ¿no? Que fue verdaderamente alguien muy concienciado, sobre todo con una fijación sobre problemas e intereses que ahora nos parecen evidentes, aunque hay algunos que todavía no lo consideran así, pero como en Manolo Millares está todo en su obra, un pensamiento y una sensibilidad muy firmes sobre temas como el totalitarismo, la guerra civil, la huella que deja en el alma la guerra civil, la huella que deja la violencia en las familias, la memoria sobre lo soterrado, lo que queda debajo, lo que queda bajo nuestros pies si queremos olvidar en las cunetas, ¿no? Entonces creo que esta parte está muy bien representada en algunas de las publicaciones que has hecho, porque quiero decir que si alguno de ustedes, de vosotros, de vosotras, ven un catálogo de Manolo Millares escrito por Alfonso de la Torre, que lo lean, porque no es solo un catálogo, sino que hay también unos textos muy enjundiosos. Me gustaría hablar, hablando de lo subterráneo, de aquello que se oculta, de uno de tus libros, que no es exactamente tuyo, que es el de Memoria de una excavación urbana, de Millares, que me parece una obrita de literatura preciosa. Sí, Memoria de una excavación urbana es un libro que publica Gustavo Gili. Gustavo Gili es el último editor de Millares, es el autor también de la monografía de Moreno Galván, la última en vida, y será el autor también de la última carpeta gráfica editada, y quien publique, ya digo, póstumamente esa Memoria de una excavación urbana, que es realmente un libro muy misterioso, un libro que muestra cómo Millares era no solamente un gran pintor, sino que fue
el artista escritural de aquel tiempo por excelencia. Muy difícil encontrar, quizás a Saura, pero muy difícil encontrar otros artistas con esa calidad escritural. Una escritura que ronda algunas de sus carencias literarias, estoy pensando en Dostoyevsky o en Kafka, que rondan su palabra, y está lleno como de misteriosos asertos, entre ellos el propio numérico. Creo recordar que son 47 apuntes, en un artista que prácticamente estuvo a punto de cumplir esos años de vida, murió con 46 años, y algunos muy misteriosos, como uno que cito más o menos de memoria, que es como ese deseo de encontrarse pronto enterrado en lo oscuro, y que realmente es una escritura muy, muy, muy conmocionante, y que se ha podido publicar recientemente también en versión inglesa ante la dificultad de su antigua edición. Sí, es una edición inencontrable. ¿A qué edad dices que escribió este, se sabe? Bueno, se publica en el 73, Millares muere en agosto del 72, y son apuntes, por tanto, publicados póstumamente, muy posiblemente recopilados al tiempo que estaba realizando la carpeta Antropofauna, que la edita con Gustavo Gili. Y que parte no le dio tiempo incluso de firmar, ¿no?, esa carpeta. Algunos ejemplares, sí, ¿no? algunos ejemplares. El que dice es el fragmento 47, que tengo aquí tu edición, que es el último, edad que no llega él a cumplir. Es premonitorio, la verdad que es casi autoprofético. Dice Millares en el 47, en realidad todo el mundo lo sabe, mi cuerpo se encuentra a gusto allí, a miles de metros bajo tierra, y pienso que es el sitio del que no debiera salir jamás. Es el que... Sí, a ese me me refiero. Silencio es lo que llega después de escuchar eso. Bien, vamos al principio, vamos a las memorias de infancia y juventud. Hay algo misterioso en la obra de Millares, al que considero, no sé qué opinas tú como crítico, un verdadero hijo de Goya. De la misma manera que en Goya casi el negro y los colores oscuros llega al agotamiento expresivo, creo que en Millares todos los tonos del rojo y del negro quedan agotados en su expresividad. Incluso en lo poco que le dio tiempo, hasta en los blancos. Ahora volveremos a lo que quería decir al principio, pero que ya ahora que he ido hacia el blanco, los últimos blancos de Millares, porque quien conoce su obra y quien no lo conoce, lo decimos ahora, hacia el final de la obra de Millares, en la que siempre había predominado una paleta bastante sencilla, especialmente de negros, rojos, hacia el final parece como que va a haber un predominio del blanco. No sabemos muy bien hacia dónde habría ido, y este blanco se ha interpretado de muchas maneras, o de dos maneras fundamentalmente. Me gustaría saber, no podemos hacer hipótesis, o al menos yo no me atrevería, que el blanco que se empezaba a abrir hacia el final de la vida de Millares, ¿qué te sugiere a ti como crítico que conoces su obra, ¿no?, cuando empieza a predominar el blanco frente al negro y el rojo? Primero hay un camino de ida y vuelta, porque hay que decir que otra de las cosas más conmocionantes de Millares es, ya hemos dicho, la brevedad de su vida física, pero también su brevedad de vida como artista. Si pensamos, siempre lo digo, que su camino de artista maduro se produjo entre el año 57, en que su obra está en la Bienal de Sao Paulo, y prácticamente 10, 15 años después llega a su final. Los últimos años pinta menos, y todo sucede en apenas una década. Los primeros cuadros son cuadros de arpillera pura, apenas tocados por la pintura, simplemente las suturas y los agujeros. Esos primeros cuadros del año 57. Se produce el viaje hacia el negro, eso que Daniel Cordier llamó su pintura Hace llamada a la fuerza de la noche, y luego se produce aquello que el poeta François llamó la victoria del blanco. Esa victoria del blanco evidentemente tiene que ver con la llegada de un final. Así lo he interpretado siempre. Me parece que primero, desde lo que podríamos llamar la existencia de una cierta dificultad para la brega con la arpillera, y cada vez los lienzos serán más puros, más esencialistas, menos atacados por el abolondronamiento, las suturas, los cosidos, etcétera, etcétera. Y siempre se ha señalado que un viaje al desierto que hace el matrimonio Millares le enfrenta a Millares en esos años con la soledad de esos grandes paisajes con arena,
la presencia de algunos huesos en las pistas que le hacen fabular con esos personajes que salen del blanco, que son esos que él llama neandertalios o antropofaunas, y realmente todo parece haber sucedido como si Millares tuviera una notoria conciencia de la brevedad del tiempo que portaba con él, ¿no? Él llega a saber el estado de su situación real en algún momento, no por entrar en su vida personal, sino por ver la relación entre su posible estado de ánimo sobre la propia finitud en un sentido existencial, que esto lo podemos tener todos, o verdaderamente conocer su destino físico y existencial, su final médico, ¿no? O sea, él era consciente, sabía de su hacia el final. No, como ha contado recientemente el Viretascovio en unas conversaciones con Antonio Puente, parece que él había dicho que si alguna vez tenía una enfermedad terminal que no se le comunicase y su viuda optó por no hacerlo. De hecho, en agosto del 72, él muere el 14 de agosto, él está veraneando con sus hijas y la familia Moreno Galván en el molino de Salas de Arlanza, en donde pasan un verano casi idílico. Lo cuenta Moreno Galván en Triunfo, en un bonito artículo titulado En recuerdo de Manolo Millares. Y además Moreno insiste en eso, en que él era desconocedor de ese final. Bueno, pues como había dicho antes y prometido, vamos al principio. En Memorias de Infancia y Juventud dice, voy a leer al propio Millares, que le dio tiempo, a pesar de su breve vida, pero su intensa labor como pintor, le dio tiempo a escribir unas Memorias de Infancia y Juventud, también que casi es buena parte de su vida, no le dio tiempo a más. Y que además invito a leer porque se leen muy bien. Millares es un gran escritor, aparte de un gran pensador. Yo creo que en Memorias de una excavación y en las Memorias de Infancia y Juventud hay mucho que aprender, sobre todo ahora que se habla o se viene hablando de memoria democrática, memoria histórica. Yo creo que en Memoria de Infancia y Juventud hay mucho donde indagar, mucho de lo que aprender, además de primera mano, y no siempre desde los centros epistémicos o desde los centros de poder tradicionales, sino desde una periferia como Las Palmas, ¿no? Bien, dice: nacimiento en Las Palmas de Gran Canaria, el 17 de febrero de 1926. Lo de haber venido a este mundo en una madrugada de carnaval me parece una simpática ironía que yo agradezco a la casualidad del parto. Pero en honor a la verdad, la fecha no me dio lo que se dice un carácter muy divertido. Tampoco la aporreada vida fue incentivo para ello. Punto y aparte. ¿Cómo era el carácter de Millares, según confiesa de manera indirecta desde el principio? Bueno, ese comienzo es muy bonito ya, es una declaración de que por delante estaba la vida de ese que ha contado siempre su viuda, el hombre que conoció, que se tomaba la vida más en serio. Y ese carácter, en fin, estará marcado pues tanto por, como citaste antes, ese tono dramático de su ser que le lleva a emparentarse efectivamente con Goya. Quizás el primer libro que él ve en la biblioteca familiar es una edición de Espasacalpe de Los Caprichos y los Desastres del año 28. No olvidemos que él está en una familia de intelectuales en donde la historia y el pensamiento tienen un importante peso. Y realmente es un hombre que su ADN estaba marcado por la historia de su tiempo, la historia del pasado, la historia de la Inquisición que su bisabuelo había estudiado y había publicado, y también porque de alguna forma toda la herida de su ser está marcada por esas cosas también que has contado antes, Rafael, que son la posguerra civil, la posguerra mundial, el descubrimiento de los campos de concentración, las horribles imágenes que llegan en ese tiempo a través de las publicaciones sobre la devastadora guerra mundial, la amenaza atómica, la Guerra Fría y en general la hambruna que casi padeció desde niños, y sabemos que su padre, el primer mutilado de paz que conoció en sus palabras, fue exilado a Lanzarote durante los años 30 y que el infante recorre casi en soledad la isla descubriendo un sentimiento de libertad que estaba, sin embargo, con el estigma del exilio. De hecho, Felo Monzón creo que dice en algún momento que fue
viendo dibujos de él, dice, cito de memoria ahora, no me acuerdo, como que le despertaron, que fueron de una gran impresión para él, para cambiar radicalmente. Estamos hablando de un Millares jovencito, en Canarias, y dice que fue ver esos dibujos que fueron determinantes para él, fueron como un despertar, ¿no? Casi a la modernidad, por así decir. Pero si uno lee el texto, quiero decir, por la preocupación y el cruce que ha habido siempre en la obra de Millares entre historia y existencia y biografía. Cuando habla de Felo Monzón, se preocupa muy mucho Millares de decir que fue a casa de los Monzón y allí sus hermanos, los hermanos de Felo Monzón, le enseñaron unos dibujos, ¿no?, que le marcaron, pero el tal Felo Monzón, que él todavía no conocía al parecer, estaba en un campo de concentración. Y eso lo dice como de pasada, pero lo dice. Y esto es continuo, ¿no? Sí, realmente la vida de Millares fue un acto de resistencia permanente. Antes ha citado el caso de Moreno Galván, con quien tiene, en fin, algunas correrías que hemos citado, como estar presente en el homenaje a Machado en Collioure, estar presente en los actos de petición de liberación de Moreno, que ha sido encarcelado por dictar, no muy lejos de aquí, una conferencia sobre Manolo Millares. Con Moreno Galván se encuentra haciendo un cartel de la Semana Internacional de la Paz cuando el régimen está celebrando los llamados 25 años de paz. Y en todo momento la memoria de Millares es una memoria, podemos decir, iracunda hacia la realidad que le ha tocado vivir. Por eso algunos de sus primeros personajes son los llamados homúnculos, una especie de seres vapuleados por la historia, suspendidos como crucificados contemporáneos. Además, no solamente es creativo en todos los órdenes literarios, también de pensamiento, de pintura, sino que también el propio concepto de antropofauna es un neologismo suyo, ¿no? Sí. O sea, que también es un creador, porque no solamente se crean conceptos a partir de la literatura, de la filosofía, sino que yo creo que el concepto de antropofauna no necesita una definición, porque el propio Millares, con su obra, ya te está definiendo de una manera inefable, Sí. de una manera que no necesita escritura, qué es un antropofauno. Y además uno, al mirar estas obras, ya se da perfecta cuenta, a poco que resista la mirada de la antropofauna, que también nos interpela, ya se da perfecta cuenta qué tipo de ente es ante lo que está, y que no es una ficción, sino que es una realidad permanente, ¿no? En este sentido creo que es la antropofauna, no solamente es una genialidad pictórica, sino que es un gran hallazgo conceptual que además pienso que deberíamos nosotros, desde el pensamiento en español, introducir, ¿no? Sí, realmente lo que uno piensa mientras te escucho es que en Millares era muy frecuente el entrar en estado de trance, que es como si le permitiera el acceso a otra realidad, una realidad, podemos decir, superior, en la medida en que se aleja del ras de la tierra. La memoria de una excavación urbana, esos neologismos que citas, ciertas zonas de la escritura que parecen estar atravesadas por una especie de rapto casi místico. Y también en algunos momentos eso que hemos comentado también, que es cuando le hemos visto pintar en dos documentales que existen, uno en 1970, en donde prácticamente entra en trance acuchillando los lienzos y derramando la pintura, y casi se mezcla la sangre porque se hace un corte en el dedo con la pintura, con el agua, en fin, todo en la soledad de su estudio de Hilario Neslava. Pero trance es también otro mítico momento en una película de Alberto Portera en que se convierte en arpillera al encerrarse como una crisálida y coserse delante de la cámara casi sin previo aviso, porque se ve que eso es una especie de accionismo artístico. Realmente Millares tenía como ese deslizamiento hacia zonas de la consciencia o de la inconsciencia que son también como muy singulares. Lo peor de todo es el regreso. Cuesta arriba, estoy leyendo el fragmento 41 de la memoria de una excavación urbana. Lo peor de todo es el regreso. Cuesta arriba, vertical, singladura, porcata estéril. Agotado, sin aliento y ya sin sueño. Tomaba de los somníferos a mi alcance por paliar la desesperanza nocturna. Ella sabía cada vez más y el silencio iba recomiendo su lengua. Una pugna entre razón de sol, reuniones de niños y esas otras cosas que no quería renunciar sin llevarnos al destrozo. Esa casa de salud en las afueras,
Si vieras qué bien se está allí, con sus grandes jardines cortados por setos brillantes de flores y estallidos de verde, y las visitas 2 veces por semana. Me acuerdo de Roberto Schumann y una dulce coronación de muerte. Cito esto porque justamente cuando uno ve estos cortos de Millares, este fragmento, desde luego, es una impresión que uno tiene. De cara a dar a conocer la obra de Millares, se puede ver, están publicados, se pueden ver estos vídeos. Quien quiera ver a Millares en acción y arrobado en su propia creación. Sí, de la película documental 1970, que fue premio en un festival de documentales que hubo en Madrid el año siguiente, en el 71, es posible porque me parece que está colgada en YouTube. Y además se ha hecho como una versión nueva de los sonidos por parte de Joan Gómez Alemany y Josep Lluís Galiana, que han permitido desde la limpieza de impurezas propia de lo que era, en fin, una película ya con muchos años, y también nuevas músicas para esa película. 1966 es más difícil, aunque la Fundación Juan March va a hacer próximamente una exposición de homenaje a Alberto Portera, que es el médico neurólogo amigo de Millares y de muchos artistas, que fue el autor de esa película de 1966 y que próximamente creo que se va a poder ver en la exposición esta de la Fundación Juan March. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, pero nos gustaría saber si sabes si se va a hacer alguna exposición que se pueda acercar la gente a ver sobre Millares, porque ahora al parecer en el Reina Sofía creo que no se puede ver, si no recuerdo mal, y creo que solo había un Millares, o dos, había dos creo, y ahora mismo no se puede ver ningún Millares. En quien esté en Madrid pueden acercarse a Cuenca, quien esté en Cuenca tiene que ver la Capilla Sixtina del Millarismo, que es maravillosa. Pero aquí en España, ¿sabes si se va a hacer alguna exposición a lo largo del 2024? Bueno, hay que decir que el centro millaresco por excelencia es la Fundación Antonio Pérez de Cuenca. Allí no solamente está esa Capilla Sixtina como tú citas, sino que se han especializado en publicaciones sobre Millares. Allí es fácil encontrar buena parte de esas publicaciones que has citado antes. Y no es un mal lugar. Pensemos que Millares está en Cuenca en 1964, mantuvo casa allí durante aquellos años. Ahí le entrevista Moreno Galván en un bonito artículo que publicó Triunfo llamado Pintores en Cuenca. Y es el lugar. Hay que decir que, como diría Millares, la verdad ante todo, se han celebrado, no celebrado, el aniversario de la muerte de Millares, sus 50 años, lo celebró la Fundación Antonio Pérez con una hermosísima exposición maravillosa que enlazaba la Capilla Sixtina con el origen de Millares, con las primeras pictografías, los primeros agujeros, etcétera, etcétera. Y los curas. Y los curas, efectivamente, sí, los curas, que por primera vez se me habían olvidado los curas. Sí. O caballos, como decía Millares, para saltar la censura en las cartas con Antonio Pérez. Esa exposición fue una gran exposición numéricamente y demás, y además no tuvo competencia porque lamentablemente no la tuvo. Es decir, otras exposiciones, prefiero no citar lugares, hicieron un cierto deshonor a la patria de Millares, a Canarias. 1926, Las Palmas de Gran Canaria. 2026 debería celebrarse el centenario. No tengo noticia con precisión de próximas exposiciones de Manolo Millares que conmemorarán su centenario. Esperemos que sucedan. Bueno, desde luego desde aquí nos haremos eco. Bueno, no quiero cerrar el programa sin recomendar a los oyentes el libro La atracción del horror de nuestro invitado, Alfonso de la Torre, en el que van a encontrar no solamente aportaciones sobre Millares, obviamente, sino un libro denso, filosófico también en algún punto y poético. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Ha sido un placer personal, intelectual y millaresco charlar contigo. Gracias, también lo ha sido para mí. Muchas gracias por invitarme.